Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es abogado Jordi Sánchez con nosotros. Buenas tardes, al Sapo en la Sopa, Jordi. Gracias a ustedes, Kismel, Bonnie. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todo su público que sintoniza este programa, que es bien visto en la región del Cibao y todo el país. Y de verdad que encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jordi. En el día de hoy vamos a hablar de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Mira, tú sabes que hay muchísimos mitos y cosas que tenemos nosotros que tenemos que quizás desmontar eso del cerebro. A mí me encantaría saber qué, por ejemplo, le pasa a alguien que choca a una persona, pero que esa persona sea la que se le haya adentrado. Sí, es importante la pregunta que tú haces. Los accidentes de tránsito traen mucho trauma para las familias, para la persona que está en el momento del accidente. Hay una desventaja también en ustedes las damas, y me perdonan todas, porque realmente las mujeres son valiosas en toda la extensión de la palabra. Y las mujeres básicamente siempre se ponen nerviosas, comienzan a llamar al esposo, no saben qué hacer en el momento del accidente. Me ha tocado en muchas ocasiones asistir a damas y de verdad se ponen muy nerviosas que ni siquiera pueden aparcar el vehículo. Y es que realmente pasa un lapso de tiempo y un problema en la mente que evidentemente te trae muchos traumas. Pero, por ejemplo, si yo voy en mi trayecto normal a mi casa, Dios líbrame, y se me adentra un motoconcho, para poner algo suave. Sí. ¿Cuáles son los efectos penales que me pasan a mí? ¿Cuál es la causa? Bueno, adentrándonos a esa pregunta, simple y llanamente te puedo decir desde el principio que no pasa nada hasta el momento, sino más bien tú brindas tu información, tu declaración ante la DGC, que es la autoridad competente, y desde allí, pues evidentemente, se abre un abanico de opciones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, muchas veces los motoristas lo que van es directamente al tribunal. No acuden a la aseguradora a hacer el reclamo pertinente. Entonces, ¿qué te puede pasar a ti? Bueno, si ya tú violas la normativa 63-17 sobre tránsito y no brindas esa información a la autoridad, ahí las consecuencias legales son más estrepitosas. ¿Cómo se llama? Ya es un agravante. Y ese agravante, evidentemente, trae consecuencias legales que ante un juez, ante un jurado, pues evidentemente te trae consecuencias muy fatales. Aquí en la República Dominicana, ¿cómo se maneja el tema de las leyes? Una persona que frecuenta hacer violaciones de tránsito y que acumula 20 multas o 25 anualmente, la paga y luego hace la renovación de la multa. ¿A largo plazo podría afectarle? Sí, a largo plazo le afecta exclusivamente para fines de viajes consulares, cualquier otra diligencia personal, una documentación evidentemente personal, le afecta. Pero ¿qué es la práctica en República Dominicana? Y aquí debo decirlo muy claramente. La práctica es que al año las multas prescriben. Se asesoran con un abogado, al año instrumentan una instancia que va directamente al Tribunal de Tránsito, y en un lapso de 15 días a un mes, el tribunal evacúa una sentencia administrativa. Esa sentencia administrativa, pues evidentemente te acarrea un fallo en donde te levanta todas las multas o una parcialidad importante. Es decir, si tenía 20, te pueden levantar 10, te dejan 10, te pueden levantar 15 y te dejan 5, y así sucesivamente. La consecuencia sí la trae para esos fines consulares. Pero se habló de una acumulación de puntos y reducir puntos con el manejo de la licencia. De la licencia. Sí. Este tema, ¿tú entiendes que no estaría entrando en funcionamiento? Realmente está establecido en esta normativa 63-17, pero en la práctica es muy difícil. En la práctica no se da. O sea que la ley está, pero no se cumple. Sí, exacto. Okay. La ley... Tenemos un espectro amplio normativo en toda la República Dominicana, en todas las materias, pero falta algo muy importante, ejecución. ¿Por qué las aseguradoras solamente pagan un porcentaje de los accidentes de tránsito? Muy buena pregunta.
Acércate un respondiéndote- poquito al micrófono, Sí, por favor. Respondiéndote a esa pregunta, Bonnie, básicamente viene dado un porcentaje de acuerdo a la prima comprada, al valor de la póliza comprada. Es decir, una póliza puede oscilar efectivamente nada más para la ley de 100,000 pesos para daño a la propiedad, 100,000 pesos para la lesión o muerte a una persona, 200,000 pesos para lesión o muerte a más de una persona, 300,000 pesos de fianza, sucesivamente, y exclusivamente la aseguradora te va a pagar en cumplimiento a ese contrato de póliza. No puede pagarte más de ahí, porque la ley 146-02 sobre seguro y fianza de la República Dominicana establece muy claramente que las aseguradoras están condenadas a pagar única y exclusivamente lo que está establecido en el contrato de seguro. ¿Qué pasaría con una persona que atropella a alguien con licencia vencida, con inconvenientes con la matriculación de ese vehículo y que pase un accidente en la calle? Pasa una problemática muy difícil porque ya tiene agravantes ante un juzgado, pero sucede que en la práctica una persona cuando no tiene su licencia al día, como está establecido en el artículo 216 de la ley 63-17, la autoridad lo que tiene para regularlo o para imponerle es una multa. Es una sanción administrativa. Espérate. Una persona que atropella a otra, le quita la vida y tiene licencia vencida, no va preso, sino que solo se le coloca una multa. En cuanto a la parte del vencimiento de la licencia, ocupa la multa. En lo que el proceso cala, evidentemente va a ser procesado mediante una medida de coerción en principio, el cual el juez puede determinar si le aplica la más alta, que es la prisión preventiva. Pero en cuanto al vencimiento, la ley faculta a la autoridad a que le cobre una multa. Si sucede la muerte, pues evidentemente ya en el juicio, con las pruebas, con las aportaciones de la prueba, tiene un agravante que le dificulta su defensa. Pero para eso estamos los abogados, evidentemente, para saber si un elemento de prueba cumple con los requerimientos de la normativa y cuáles no. Sí es muy difícil porque la jurisprudencia, cuando hay personas fallecidas, evidentemente le aplica lo que es una responsabilidad civil y penal a esa persona. Y no hay que probar muchas veces los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, los cuales son tres: el daño, el vínculo entre el daño y la falta, y exclusivamente con eso ha salido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que cuando hay fallecidos que son peatones, pues evidentemente no hay que probar la falta, con el daño es más que suficiente. O sea, que tú estás diciendo que una persona que mate a otra, porque todos sabemos que nadie sale a la calle a chocar, ¿verdad que no? No. Una persona que mate a otra y no emprenda la huida, automáticamente va preso. En Sí, buen dominicano. Va detenido. La ley otorga un plazo de unas 48 horas para saber la situación de la persona que ha resultado lesionada, cuál es el estado de salud, si evidentemente ha fallecido, pues dentro de un plazo prudente que el tribunal determina, los fiscales instrumentan lo que es una solicitud de medida de coerción, pues evidentemente es procesado esa persona. ¿Qué pasaría con un camionero que se quede dormido en medio de la carretera y atropelle a alguien y le quite la vida? Evidentemente, ahí tiene una responsabilidad civil y hay que ser probada. Tiene que ser probada la misma, porque evidentemente la circunstancia que tú me mencionas de que se quedó dormido, hay que probarlo con elementos probatorios. Y esos elementos probatorios evidentemente vienen dados en un video, en una prueba documental, en una prueba testimonial, que todo eso se lleva al momento de un juicio. Y si en dado caso andaba a alta velocidad, una velocidad inapropiada para la zona donde se encontraba y atropelló, se llevó un negocio. Evidentemente debe pagar
tanto por el daño relacionado a una lesión física o muerte de una persona, como por el daño ocasionado a la propiedad. Ella te por habla eso los seguros y la póliza de seguro establece claramente divisiones del riesgo. Los riesgos son daño a la propiedad, lesiones físicas o muerte a una persona. Aquí, lamentablemente, la normativa, vamos a decir, los seguros, solamente llevan a una cobertura de $1 millón. Y lamentablemente ver circular vehículos minibús, de esos que conocemos, de empresas, para no mencionar ningún tipo de nombre, pues evidentemente tienen 60 pasajeros. Pero no tiene una póliza que le pueda cubrir $1 millón a cada uno de esos pasajeros. Es $1 millón para todo el mundo. Repartido, sí. Repartido. Mira, ella te preguntaba sobre los camioneros, por ejemplo, que se duermen y atropellan a alguien, pero ¿qué pasa si el camionero se duerme en una curva y es alguien que lo atropella detrás? Evidentemente, vuelvo y reitero. Y la persona fallece. Sí, vuelvo y reitero. Todo eso se lleva ante un proceso de juicio. Hay que verificar los elementos de prueba, las circunstancias. Si la prueba dan que son correctas, que el hombre se Exacto. durmió y todo eso, ¿cuál es el proceso judicial? El proceso judicial, evidentemente, puede ser dos. Tú puedes llevar un proceso de un accidente de tránsito por dos vías: la vía penal o la vía civil. Mayormente, las personas no acuden a la vía penal porque en República Dominicana el sistema tiene una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que en lo penal, evidentemente, por cada ausencia que tú te ausentes de ir al tribunal, o por cualquier quítame esta paja, como decimos en el buen dominicano, pues evidentemente te reenvían la audiencia. Entonces lo que las personas hacen es, los abogados específicamente, que cierran la vía penal y se van hacia la vía civil. ¿Y la vía civil cuál es? La vía civil básicamente lo que busca es resarcir el daño. ¿A través de qué? De dinero, recursos económicos, no apresar. La vía penal es la que busca apresar a una persona. Aquí en la República Dominicana existe una ley diferente para los motoristas, porque parece que ellos andan en la calle como si tuvieran otra ley. Por ejemplo, ellos violan todas las leyes de tránsito y el castigo no se compara a mí, que soy una propietaria de vehículo. ¿Cuál es la diferencia entre las violaciones de tránsito de un motorista y yo, que soy propietaria de un carro? No hay ningún tipo de diferencia, es la misma ley para ambos. Está regulado por la 63-17. Hay favoritismo. Sí, es el favoritismo porque evidentemente los jueces los ven como la víctima, como los indefensos, los niños buenos, que realmente andan sin casco protector, andan sin licencia. ¿Tú entiendes que hay gato Muchas entre veces macutos no ahí? portan ni siquiera propiedad de la matrícula, porque muchas veces son financiadas que están pagándose. Y lamentablemente los jueces lo ven como los indefensos. Pero no hay gato entre macutos ahí, tú que eres abogado. No. Sino No que hay lo nada que ven, buscar ahí. lo ven como los indefensos. Realmente los jueces lo victimizan y esa victimización, pues evidentemente acarrea una sentencia en contra de quien está legalmente establecido con todos los documentos, con póliza de seguro, con su licencia al día, con su vehículo con el marbete, la revista y todo lo relacionado al mismo al día. Eso es lo que pasa en República Dominicana. Es típico de todos los días en los tribunales. Y en los tribunales nos encontramos con eso a diario. Te voy a poner un Hay que caso, convivir con eso. un caso hipotético que se puede dar como no se puede dar. Una persona le da una bola a otra y esa persona lo para la policía. Se puede dar y no se puede dar, te digo. Y cuando se dan cuenta, esa persona que tú le diste la bola es un delincuente. ¿Qué le pasa al conductor que va justo ahí? ¿Qué le pasa? Al conductor. Bueno, ya ahí en esa parte depende de la actuación de los agentes. Si desean fiscalizar al conductor que de manera voluntaria accedió a darle una bola. Fiscalizarlo, simple y llanamente depurar la información de que sea así, depurar quién es ese conductor y luego, si el mismo no tiene ningún tipo de responsabilidad, si no se ha negado a ningún tipo de entrevista por parte de las autoridades competentes, pues evidentemente las autoridades
deben darle la solución del caso. Tú sabes que yo siempre he tenido una duda en cuanto a los vehículos que se le quitan, por ejemplo, a esas personas que son de narcotráfico y cosas así, que vemos ahí sumergido en la oxidación en el palacio. Al final, ¿qué hacen con esos carros? Muchos de ellos están esperando lo que es la definición del proceso que tiene esa persona, porque hay personas de esas que ni siquiera han tenido ya un proceso terminado. Aquí pasa que desde la carcelita del Palacio de Justicia, pues evidentemente hay personas que tienen hasta más de un año cumpliendo prisión ahí, lo cual es violatorio a los derechos humanos, a los derechos inherentes que esta Constitución de la República le faculta. Entonces, evidentemente, las autoridades lo que lo incautan, por eso se ha creado una ley de extinción de dominio en la República Dominicana, la cual todavía hasta el momento no está en su debido funcionamiento, más bien que ya sí ha sido promulgada, ratificada y dada por el presidente de la República más el Congreso Nacional, y no ha entrado en vigor, en funcionamiento en República Dominicana. Todavía no hay un caso que ha marcado ese precedente respecto a eso. Lo que hacen es que está bajo custodia, porque evidentemente puede venir por varios delitos, puede venir por delitos de lavado de activos, delitos precedentes de lavado de activos de la ley 155-17 y otros tipos de delitos. ¿Por qué tú entiendes que aquí en la República Dominicana no hay un registro de cada vehículo con relación a la cantidad de accidentes de tránsito que ha tenido, el tema del mantenimiento, el seguimiento y demás, a diferencia de otros países? Porque puedo decir directamente que ha faltado una ejecución de parte del Estado, una política seria, una política que vaya dirigido a ese punto de que exclusivamente se registre, se dé todo un seguimiento, todo un aparato para todo ese tipo de informaciones, porque aquí hay informaciones, las hay, y exclusivamente las hay en las estadísticas relacionadas a los accidentes de tránsito. Sabemos cuáles son los días más altos en los picos de accidentes de tránsito, que mayormente son de viernes, fines de semana y exclusivamente en horas tempranas del lunes, cuando las personas van a trabajar. Entonces, si aquí aplicamos lo que es un operativo como se hace en estas épocas navideñas que pasaron, pues evidentemente pudiéramos controlar muchos problemas del tránsito, porque es lamentable y es preocupante escuchar que el año 2024 se fue con alrededor de 4,000 víctimas fatales. Es muy difícil y es muy preocupante. República Dominicana, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues evidentemente pierde alrededor de 65 personas por cada 100,000 habitantes. Del 1 al 10. Luego de eso le sigue Zimbabue con 41, luego le sigue Venezuela y Liberia con 39, y pasado de eso también le sigue Sudán con 37 personas por cada 100,000 habitantes. Wow. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das, por ejemplo, al proceso que agota el dominicano en un accidente de tránsito? Me explico. Por ejemplo, el dominicano hace el procedimiento completo, se va a la casa del conductor, va a las aseguradoras. Del 1 al 10, ¿cómo tú visualizas eso en la República Dominicana? Yo te puedo decir, de parte, como trabajo en una aseguradora, cuyo nombre me lo reservo, pues evidentemente el dominicano cumple un 10. Un 10%. Todos Sí. los dominicanos se van a Sí. la casa a la casa del conductor. Sí. Se va a la Puedo decirte que sí, porque no puedo evaluarlo por una persona que evidentemente haya corrido en un accidente de tránsito, que se da esa situación, pero no lo puedo medir por ese aspecto, sino más bien desde el punto de vista como parte perteneciente a un equipo de una aseguradora. Te puedo decir que nuestros asegurados, que son una persona que está involucrada en un accidente de tránsito, cumplen con cada uno de los requerimientos. Jordi, los conchos. Tú le das un 10% de que cumplen y no te dicen, Sí. mira, vamos a resolverlo donde el pintorcito de allí, de la esquina. Sí, exclusivamente, mira, de hecho tuve un compañero que le pasó una situación con un concho, y el concho al menos de 3 días le resolvió y fue responsable. Vuelvo y te digo, es una cuestión de la persona como tal. No te voy a decir que no hay casos en los cuales las personas se van, se escapan del lugar y hay que irlo a buscar con fuerza pública, con policía y si agentes. A ver,
Yo no te estoy hablando de responsabilidad para ver cómo yo estructuro bien la pregunta y que tú me la entiendas. Sí. No te estoy hablando de responsabilidad propia, no, porque yo puedo tener responsabilidad y decirte, yo te resuelvo con el chiripero de la esquina. Yo te estoy preguntando del 1 al 10. El dominicano, el 10% resuelve sus cosas organizadamente, se va a la casa del conductor, luego a la aseguradora y así sucesivamente. Sí. Sí, Te puedo decir perfecto. que sí, porque vuelvo y te reitero, llenan sus avisos de accidente, llenan su acta, van y comparecen ante la aseguradora. Muchas veces esos dominicanos, por cuestión de responsabilidad, cuando llegan al asegurador que hizo todo ese trámite que acabamos de mencionar, no tiene una póliza de seguro. ¿Es castigable que una persona ande con un vehículo que no tenga mantenimiento y al descuido en la carretera? Por ejemplo, tengo un motor y la rueda le tambalea y puedo provocar el accidente de alguien. O tengo una camioneta de los años, ya tú sabes, allá Traota, y esa camioneta anda corriendo sin las condiciones pertinentes para andar en la calle. ¿Se castiga eso aquí en la República Dominicana? Debería ser castigable. Pero Debería decir que no. Sí, lamentablemente te puedo decir que no hay una institución del Estado que esté dedicada al tema de tránsito en la República Dominicana que le dé seguimiento a esa parte. Es decir, los técnicos no están, aunque hay, y muy buenos. Pero, exclusivamente, vuelvo y te reitero, es una falta de ejecución de esas leyes, de esas normativas. Pero realmente no pasa. Y muchas veces en los juicios no se determina totalmente que fue provocado por un aspecto técnico del vehículo. Porque no se desarrolla un peritaje, no se desarrolla una investigación amplia, como pasa en Estados Unidos y otros países. Tú me dices que no es sancionable que alguien ande con una camioneta no apta o apropiada para la carretera, pero ¿qué pasaría si producto de esa irresponsabilidad de tener ese vehículo tan antiguo y en malas condiciones provoca un accidente y le quita la vida a alguien? No es que no es castigable, vuelvo y te reitero, es castigable. Lo único que es que no se revisa esas condiciones, pero sí la persona está comprometida y atada a un proceso de responsabilidad civil o penal. Sí está atada a un proceso y debe ser castigado. Pero lo que no se concentra exclusivamente en los juicios es a llevar una investigación profunda de que fue provocado un accidente de tránsito por condiciones automotrices de un vehículo. Jordi, hemos llegado tristemente al final de este programa. Me encantaría que tú dieras tus redes sociales donde te pueden encontrar para así ponerse de acuerdo contigo y tus labores. Gracias, Bonnie, a ustedes, muy amable, de verdad me he sentido muy, muy bien en el programa. Y pueden contactarme a través de licenciado.jordi Sánchez en Instagram y a través de mi contacto personal, el 849-406-3899. Muchísimas gracias, Jordi. Señores, ya nosotros hemos finalizado esta semana. Yo espero que tú te encuentres muy bien, que celebres junto a tus familiares. Ustedes saben que el lunes es día de nosotros, los chiquititos. Yo no sé si tú eres chiquito, pero a mí me gusta el Día de Reyes porque yo soy franco-macorizana y no dan regalo los 25, sino el día 6. Entonces, ya no es Papá Noel, sino los Reyes Magos. Así que por lo menos un ping-pong, yo no sé si usted recuerda eso, pero tiene que regalar. Así que actívese con los pequeñitos de la casa. Tú también, Bonnie, que hay mucho en tu casa. Bye, bye. Ya los míos pasaron. Los míos son de aquí. Niños Jesús, ya. No esperen más. Bye, bye. Bye, bye.